No podemos negar que a algunos de nosotros pareciera que nos hubiese tocado un camino más difícil que a otros. Pero si nos ponemos a pensar, también muchas veces ese camino se puso difícil, se puso más difícil porque nosotros decidimos que fuera así. Porque, por ejemplo, cuando nos hicieron cierta propuesta, no la aceptamos, una propuesta que podría habernos facilitado muchísimo la vida y no la aceptamos porque sentimos que eso no era para nosotros, que no seguía lo que nuestra alma o nuestro corazón deseaban seguir, como si tomar ese camino fuese a significar una traición a nuestro propio ser. Por ejemplo, recuerdo una vez en la que una persona de dinero me propuso pagarme estudios en arte con el fin de que yo pudiese trabajar luego y ganar mucho dinero también. Pero una parte de ese dinero que yo ganase durante casi toda mi vida debía pagársela a él, lo cual puede ser un trato, puede sonar tentador, ¿no? A algunas personas lo puedo pensar como si fuese una especie de trato o pacto con el diablo o algo así, porque tiene como sus dos caras, su doble filo, pero hacer eso para mí era una traición o no significaba seguir por el camino que yo sentía que debía seguir. Yo sentía que tenía que conseguir las cosas por mi propia cuenta, sin deberle nada a nadie, por supuesto. También hay que sospechar un poco de este tipo de pactos, porque es una estrategia un poco bastante conocida, diría, de los sociópatas, el hecho de que te ayudan a construir tu casa o te hacen algún favor muy grande o le pagan el hospital a tu madre, ese tipo de cosas que luego con eso aprovechan para manipularte, para controlarte, para exprimirte aún más. Pero bueno, volviendo al punto, hemos muchas veces rechazado caminos que sentimos que no eran para nosotros, a pesar de que parecieran ser los caminos más sencillos, los más fáciles, porque sentíamos que nuestra vida no podía terminar ahí, que nuestra vida no podía ser eso. Y a veces podríamos preguntarnos por qué sentí que no era por ahí y ahora estoy aquí y sí, estoy aprendiendo muchísimas cosas, estoy aprendiendo tanto de nuevo que me estoy transformando cada año de una manera que no me habría podido imaginar. Sin embargo, pareciera que los retos son cada vez más grandes y como si al final del camino no hubiese una recompensa. Al menos un poco así siento yo que fuese mi historia, y tiene mucho que ver con el no querer volver al punto de partida, el no querer regresar al pasado. Tal vez también a veces pienso que podría haber sido debido a una falta de astucia de mi parte. Por supuesto, seguramente sí, pero también trato de pensar en qué hay más allá que yo pueda aprender, y el solo hecho de por qué en el fondo mi corazón o mi alma elige seguir este camino difícil. Lo que más he aprendido hasta el momento ha sido resiliencia y valentía. Yo, que tal vez en algún punto de mi vida me consideré una persona cobarde, una persona con mucho miedo,
y actualmente siento que casi no tengo miedo a nada. Casi. Tengo mis bloqueos, por supuesto, pero es como si esto fuese un reto para mí misma para ver qué tan valiente puedo ser, qué tan persistente puedo ser, y puedo ser muy persistente. Sinceramente yo no sé qué es lo que depare el futuro, lo que la vida tenga preparado para mí. Lo que sé es lo que decidí y creo que eso vale más que lo que quiero incluso. Suena un poco extraño, pero es así. La decisión que tomé es lo que guía mi vida. A veces podemos sentir que no estamos dando suficiente, que no estamos haciendo suficiente. A veces incluso yo en realidad considero que soy bastante optimista, pero también porque me entrené para eso, para ver lo lindo de la vida, lo bueno de la vida siempre. Solo que ahora, por ejemplo, me da mucha risa porque me mudé a un sitio donde, como ven, estoy grabando un podcast y aquí donde vivo actualmente siempre están pasando, estoy viviendo sobre una calle principal, entonces siempre pasan vehículos que hacen mucho ruido. Casi que todos tienen motos pedorras, motos que hacen mucho ruido, y también además hay un aeropuerto cerca, entonces se escuchan los aviones muy fuerte. Y es como gracioso porque estoy tratando de grabar y siempre ocurre que hay sonidos, que si no es un auto es un avión. Pues ante esta situación, antes que actuar como antes solía actuar, por supuesto, porque yo no era así antes. La yo de antes habría dicho, qué desgracia la mía, yo no puedo hacer lo que quiero en la vida porque esto todo es tan difícil, porque el universo conspira en mi contra o algo así, habría pensado algo así. Tal vez no al universo, pero sí sentir como si la vida misma no me quisiera. Antes. Actualmente estoy más bien expectante ante lo que depara la vida, las sorpresas, las cosas inesperadas y también todo lo esperado, porque también hay muchas cosas que yo he querido y he conseguido, y al final, si soy sincera, sí debo admitir que el camino difícil lo he decidido solamente yo, independientemente del lugar en el que nací, de la familia en la que nací, porque, como dije, sí lo elegimos nosotros, en gran medida, porque sigue siendo nuestra responsabilidad, nuestra propia vida. Sin embargo, a veces nos tocan ciertos retos que los elige nuestra alma. No sé si ustedes sean espirituales, pero con el tiempo yo también me volví bastante espiritual. El camino de la sanación y del desarrollo personal eventualmente me trajo hasta aquí, hasta el punto en el que yo sentí que la psicología ya no era suficiente, que yo necesitaba aprender más, trabajar más, conocer más, desarrollarme interiormente aún más, y ahí entré a la espiritualidad poco a poco. Digo poco a poco porque como es un mundo tan, lamentablemente es un mundo tan corrompido, que ha sido tan corrompido, que uno no sabe dónde se mete y tiene miedo de a veces investigar, avanzar, porque también te sientes solo al comienzo cuando no entiendes nada. Y luego vas aprendiendo poco a poco, y lo ideal es realmente ir poco a poco, porque cuando uno quiere aprender de repente tanto, tiende como a caer en cultos, en sectas, o a creerse cualquier información que ve por ahí. En fin, ese es otro tema. Este podcast
es muy improvisado. Aquí lo que quería era hablar acerca de cómo la vida a veces pareciera ser difícil. Yo realmente creo que más allá de que a veces la vida se sienta difícil, también podemos ver en los momentos oscuros la magia que nos rodea, las buenas oportunidades que todavía pueden surgir, que creo que de todo se puede sacar algo bueno y que hay cosas incluso que podemos seguir disfrutando y agradeciendo. No quiero que tomen esto como una especie de optimismo tóxico o de optimismo forzado, sino como un punto de vista más esperanzador. Esa es mi intención, porque en los momentos difíciles y parte de formar resiliencia implica que podamos ver la luz en medio de la oscuridad, ver lo bueno, aunque estemos pasando por un momento que no sea bueno. Es decir, poder disfrutar de pequeñas cosas en tanto estamos trabajando para salir de los lugares en los cuales sentimos que nos apagamos, o no permitir que nos apaguemos más bien estando en lugares oscuros. Y con el tiempo vamos adquiriendo también muchas herramientas para poder salir adelante. Eso es algo que a todos nos toca aprender en la vida y a cada quien le funcionan cosas diferentes, tips diferentes, herramientas diferentes. A lo largo de los podcasts que voy a hacer y algunos de los que ya hice, estoy tratando de compartir poco a poco las herramientas que a mí me funcionan y que espero que a personas que tengan quizá un perfil parecido al mío también les pueda funcionar. Y si no son parecidos a mí y les funciona, pues mejor. Yo con el tiempo logré forjar un carácter un poco más fuerte y siento que todavía me falta bastante. Bastante de fortaleza y de carácter. Pero siendo sincera, hasta hace poco tiempo yo no tenía casi que nada. Y ahora siento que puedo defender con mucha más facilidad lo que yo considero que es bueno para mí o que es bueno para mi entorno, y también la persona que soy, la persona que decido ser, y todo eso quiero enseñarlo también para todas las personas que necesiten una guía o un apoyo para empoderarse poco a poco. Si sientes o piensas que tu vida es difícil, puede que tengas la tendencia a ser una persona que también se compara mucho con otros, y lo mejor, si no puedes simplemente dejar de compararte, es tratar de compararte de manera positiva, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos personas que tienen vidas más difíciles que nosotros. Supongamos que tenemos un amigo al cual le va fatal en la vida y que siempre le pasan cosas malas, con el que sentimos que pareciera que no pudiese empeorar más su vida y luego viene con otra noticia peor que la anterior. Podemos pensar que a ese tipo de personas les costaría muchísimo más salir de ahí, muchísimo más salir adelante, muchísimo más desarrollar nuevas herramientas, dejar atrás el pasado. Todo ese camino de desarrollo interior que nosotros estamos recorriendo o tratando de recorrer. Nadie tratando, tiene que estarlo haciendo en realidad. Ese camino que nosotros estamos haciendo, quiero creer que lo estamos haciendo todos aquí, si lo están escuchando. Si no, para que escuchen esto, ¿no? Claro. Entonces, al observar el panorama de este amigo y tratar de ser un poco más objetivos, podemos ver que utilizarlo a nuestro favor, en el sentido de que para nosotros es mucho más sencillo que para esa persona salir adelante, ¿no? Que nosotros no tenemos un recorrido tan largo hacia la superficie, que no es tarde para nosotros,
que no es demasiado tarde para arreglar nuestras vidas, para trabajar en pro de algo mejor. También hay algo que en un momento llegué a reflexionar en un periodo en el cual yo me sentía un poco triste y que no sabía cómo salir adelante, que sentía que no avanzaba, me sentía estancada, a pesar de que yo sabía que cada día estaba dando lo mejor de mí y poniendo mi mejor esfuerzo, pero yo sentía que mi vida no avanzaba. Y en eso alguien me dijo que ¿cuál es el problema si lo estás haciendo, lo estás intentando? El hecho de estarte moviendo, estar siendo perseverante, con eso vale muchísimo más que resignarte, muchísimo más que no hacer nada, muchísimo más que quedarte dormido para siempre, ¿no? Y eso creo que es sumamente valioso, inclusive si tu trabajo llegase a durar el resto de tu vida. Es totalmente diferente la energía de una persona que está trabajando honestamente en salir adelante a la energía de una persona que ni siquiera repara en qué cosas puede mejorar de su vida, en qué cosas no van bien, en qué cosas, o que es infeliz y ni siquiera se da cuenta que es infeliz. Por ejemplo, tengo el ejemplo de una persona que esto pasa mucho, es un ejemplo general, una mujer que tiene un vacío interior y no lo reconoce. Entonces, en lugar de decir, bueno, tal vez deba ir a terapia, tal vez deba hablar un poco más de lo que siento, en lugar de hablar de lo que siente, de verse a sí misma por dentro, lo que hace es pedir comida todo el tiempo, comer todo el tiempo, quejarse todo el tiempo, siempre querer hacer un cambio tras otro y gastar dinero sin pensar, comprando un montón de cosas. Tengo ese ejemplo, una persona de la que oí que es así y que ante todo eso ella decidió también pues no hacer las cosas por su cuenta y dejarle todo el trabajo a otras personas. Es decir, no trabaja en sí misma y además ni siquiera trabaja en su propio hogar, ¿no? En su propio nido. O sea, así como ella no trabaja en su casa, por ejemplo, y tiene empleados y contrata gente que le hace todo, tampoco trabaja en su interior, en lo que sería su propio hogar, su templo, su cuerpo. Entonces esta persona sufre de obesidad y el único camino que ella cree o que ella ve posible es el hacerse un bypass gástrico y ya, y cree que con eso se le va a solucionar la vida. Entonces, volviendo al punto otra vez, creo que es sumamente valioso el hecho de que te estés levantando todos los días con una meta en mente, con un objetivo, con una intención clara. Y también, muy importante, ser paciente contigo mismo. A veces nos toca aprender virtudes y esas virtudes creemos que son para otros o lo confundimos como si nosotros necesitáramos aprender a ser pacientes para otras personas, cuando tenemos que aprender a ser pacientes para nosotros mismos, pacientes con todo nuestro proceso, con todo eso que nos cuesta entender pero que deseamos fervientemente entender e incorporar en nuestro ser, pacientes a la hora de adquirir nuevos hábitos, porque solamente esa paciencia es la que nos va a ayudar a intentarlo una y otra vez y a encontrar la mejor manera de que eso se incorpore a nosotros, de nosotros cambiar, de nosotros evolucionar. Incluso puede ser gracioso a veces si nosotros nos obligamos a ser pacientes porque no sentimos paciencia, pero nos regañamos y decimos que tenemos que ser pacientes por más que no lo podamos aguantar.
Incluso si fuera ese tipo de paciencia obligada, aún así funcionaría eventualmente y podríamos ser cada vez más pacientes con nosotros mismos. Y por supuesto eso va de la mano con tratarnos con amor y con respeto. Incluso podemos a veces ver ejemplos de personas que han salido adelante y que tienen vidas dignas y que tienen incluso muchas más limitaciones que nosotros. Por ejemplo, vi el caso de una mujer que nació ciega y sorda muda. Y esta mujer, con todo eso, quiso demostrarle al mundo que podía. Quiso hacerlo. También creo que dentro de todo, para uno poder seguir en pro, por supuesto, de tu intención de vida, uno puede ser a veces un poco terco, obstinado, pero en el buen sentido, en el sentido de uno mismo empoderarse para demostrarle al mundo que sí puede. Hasta cierto punto, por supuesto, porque es también una cuestión de equilibrio. Tampoco llegar al punto de ponerte orgulloso, demasiado orgulloso como para no aceptar críticas, como para dejar de lado la humildad, que también es sumamente necesaria para crecer. Pero el hecho de uno proponerse a veces cosas que suenan difíciles o que el mundo o las personas que te han rodeado te hacen sentir que es imposible o que es difícil o que no se puede o que no se debe, el retar eso también puede ser un buen impulso para lograrlo. No me parece mal utilizarlo de esa manera. Entonces, volviendo al ejemplo de la mujer, es una gran fuente de inspiración. Este tipo de casos nos pueden ayudar muchísimo a ver que la vida puede ser también maravillosa sin necesidad de más. Que tal vez ahora no tenemos algunas cosas materiales que deseamos, porque si somos realistas, todas son cosas materiales. Si no es una casa, si no es un auto, si no es un trabajo o cierto nivel de ingresos o una pareja, un esposo, estar casada, metas de vida que son comunes, hijos, esposo, ese tipo de cosas. Más allá de eso podemos encontrar belleza en la vida y paz, que es lo más importante. A veces pienso, por ejemplo, si yo lo perdiera todo, aún podría seguir dibujando, aún podría seguir escribiendo, aún podría seguir compartiendo una parte de mi ser y con eso yo me sentiría en paz. Y si, por ejemplo, yo no tuviera un hogar, un lugar seguro en el cual vivir, aún podría disfrutar de ver el atardecer, de observar flores, observar naturaleza, pequeñas cosas que uno puede encontrar en el día a día que lo pueden hacer sentir en paz. No estoy diciendo que está bien llegar a ese punto, no lo confundan. Solo quiero decir que a veces, muchas veces, tenemos miedo de que ¿qué va a pasar si no hago esto y voy a terminar acá? Y terminamos sumamente estresados, frustrados, pensando el peor escenario. Pero si tenemos en cuenta que incluso en el peor escenario podríamos encontrar algo de belleza en ese momento, ¿para qué temer? ¿Para qué preocuparse por eso? Si al final la vida se basa en disfrutar, en ser feliz, en obtener paz, la paz es mucho más importante que la felicidad. Entonces, no hay razón para que yo me reste valor a mí mismo por no haber todavía alcanzado las metas que deseo alcanzar. Si al final también el proceso es lo más importante.
Como humanos siempre vamos a querer alcanzar algo más. Siempre vamos a tener una casa y luego queremos una casa más grande y una habitación más grande y un patio más grande. Siempre habrá algo y eso no está mal, eso es parte del ser humano, el desear. Pero en el lugar en el que actualmente estamos tenemos que lograr sentirnos bien, sentir paz, sentir agradecimiento y dicha. Entonces, si lo pensamos, al final se alcanzará una meta y probablemente seguiremos sintiendo que falta algo, a menos que hayamos aprendido a disfrutar el proceso. Generalmente la mayoría de las historias terminan, ¿no? Es cuando todas las películas llegan a su final, cuando se ha alcanzado el objetivo. ¿Y ahí qué pasa? Vuelve a comenzar de cero. La persecución, la ambición. Entonces podemos aprender a detenernos y disfrutar y agradecer y sentir con todo lo que conlleva ese proceso. Por ejemplo, mientras tratamos de alcanzar una meta, podemos disfrutar de la gente con la cual compartimos o de nuestra propia compañía si no hay nadie a nuestro alrededor. También aprender que todo pasa, nada es eterno. Los momentos difíciles con una buena intención se transforman en momentos gratos, así como los momentos de felicidad eventualmente también llegarán a su fin, porque no hay crecimiento si no hay obstáculos. Y la vida es para aprender cada día, si se puede, aprender siempre algo nuevo. No es para quedarse estancado, ignorando nuestra más grande lección, haciendo de cuenta que nada sucede. Y hay mucha gente que hace esto, mucha gente que comete errores, que comete atrocidades y que deja pasar todas las señales ante sus ojos y las ignora totalmente porque prefieren engañarse a sí mismos creyendo que no necesitan hacer nada. Y vivir en una mentira así es mucho más triste y lamentable que estar intentando salir adelante. Incluso si lo pensamos, justamente por evitar ese lugar, por evitar ese engaño a nosotros mismos, es que estamos tomando el camino difícil, porque no queremos ser esa persona que se encierra en sí misma, en una farsa, en una burbuja, y evita ver lo que hay a su alrededor, evita ver lo que está sucediendo, evita ver el daño que le hace a los demás y el daño que se hace a sí mismo. Y somos las personas que buscaron la sanación, que buscaron el camino del medio. Y creo que ese mismo hecho es una virtud que cuenta muchísimo. Y pensando en eso, no podemos a nosotros mismos quitarnos el valor que nos corresponde. No podemos pensar que somos basura ni nada malo que alguna vez pudimos haber pensado de nosotros mismos. Nada de eso tiene espacio, cabida actualmente, porque esa fortaleza de buscar la verdad no la tiene cualquiera. Creo que esto lo puedo dejar hasta aquí. Espero que le haya servido a alguien. Voy a seguir compartiendo este tipo de tips o herramientas o no sé si llamarlo comentarios motivacionales. Espero que sirvan de motivación para alguien, por supuesto. Lo son para mí y por eso también quiero compartirlos con ustedes. Yo les deseo lo mejor del mundo a cada uno de ustedes, pero lo que más me importa es que cuando tengan todo eso que desean, se sientan
ustedes sientan que están yendo por el mejor camino posible, por el mejor y quizá el único camino por el cual podrían ir. Que sientan que todo está bien, que todo está en su lugar y que ustedes están en el lugar correcto, escuchando y aprendiendo lo que necesitan. Gracias por estar aquí, no aquí en este podcast, aquí en este mundo, y por haberse cruzado conmigo. Para mí es un honor, sinceramente.